El hombre negro sacó una taza blanca de un auto en llamas, pero cuando recibió una llamada al día siguiente, Jamal Carter estaba parado al borde del balcón de su pequeño apartamento mirando las bulliciosas calles de Chicago. A los 32 años, se sentía como si estuviera parado mientras el mundo corría. La fresca brisa de otoño alborotó su cabello corto y enroscado mientras tomaba una respiración profunda, tratando de sacudirse el peso de otro largo día creciendo en el South Side. Jamal siempre había soñado con marcar una diferencia. Sus padres, ambos trabajadores empleados de la fábrica, le habían inculcado un fuerte sentido de comunidad y la importancia de la educación a pesar de los desafíos de su entorno. Jamal se había destacado en la escuela y había obtenido una beca para estudiar trabajo social en la Universidad de Illinois, pero la vida tenía una forma de descarrilar incluso los mejores planes. En su último año, su padre sufrió un derrame cerebral debilitante que obligó a Jamal a poner sus estudios en pausa para ayudar a mantener a su familia. Lo que se suponía que sería un descanso temporal se convirtió en años de trabajar en múltiples trabajos solo para mantener la cabeza fuera del agua. Ahora, casi una década después, Jamal se encontró estancado. En un trabajo sin futuro como guardia de seguridad en un centro comercial local, la ironía no se le escapó. Quería proteger y servir a su comunidad, y aquí estaba él vigilando los estantes de liquidación y las mesas del patio de comidas. Sus días eran una confusión de monotonía interrumpida solo por el ocasional ladrón de tiendas o adolescente rebelde. Por la noche, regresaba a su estrecho apartamento demasiado exhausto para hacer mucho más que calentar una cena en el microondas y desplomarse en la cama. Los sueños de tener un impacto real, de ser una fuerza para un cambio positivo en su vecindario, parecían volverse más tenues con cada día que pasaba, pero debajo del cansancio y la frustración, una chispa de ese viejo idealismo todavía ardía. Jamal se ofreció como voluntario en el centro comunitario local en sus raros días libres, asesorando a jóvenes en riesgo y organizando esfuerzos de limpieza del vecindario. No era mucho, pero era algo. Una pequeña forma de retribuir y mantener viva la esperanza. Mientras estaba en el balcón, los ojos de Jamal se desviaron hacia la foto enmarcada de sus padres en la pared cercana. Su padre confinado a una silla de ruedas pero sonriendo ampliamente, y su madre, con el rostro marcado por líneas de preocupación, pero los ojos todavía llenos del amor que tenían. Se sacrificó tanto por él y estaba decidido a hacerlos sentir orgullosos incluso si el camino a seguir no estaba claro. Pocos sabían todos que el destino estaba a punto de lanzarle una bola curva que pondría a prueba su carácter, desafiaría sus creencias y potencialmente cambiaría el curso de su vida para siempre. Cuando las luces de la ciudad comenzaron a parpadear a su alrededor, no tenía idea de que en menos de 24 horas se encontraría en el centro de una historia que cautivaría a la nación y lo obligaría a enfrentar sus miedos más profundos y sus convicciones más fuertes. La noche siguiente, Jamal caminó con dificultad a casa después de otro turno abrumador en el centro comercial. Las calles estaban inusualmente tranquilas. Una llovizna ligera mantenía a la mayoría de las personas en el interior. Estaba perdido en sus pensamientos, calculando mentalmente si podía permitirse tomar algunas clases en el colegio comunitario este semestre, cuando un choque ensordecedor lo sacudió de vuelta a la realidad. 50 yardas más adelante, en la intersección de la 79 y Halsted, dos vehículos habían chocado con una fuerza brutal. Un elegante todoterreno negro había chocado de costado a un patrullero policial y lo había hecho girar sobre el asfalto resbaladizo por la lluvia. El patrullero se detuvo contra una luz de la calle, su parte delantera se arrugó como un acordeón por una fracción de segundo. Jamal congeló su corazón latiendo en su pecho. Luego años de entrenamiento e instinto entraron en acción. Corrió hacia los restos sacando su teléfono para marcar el 911, y mientras corría hubo un grave accidente en la 79 en Halsted Jade, o con acento agudo al despacho. Una patrulla de policía involucrada se mostró serio en vía ambulancias. Mientras se acercaba a la escena, Jamal pudo ver que el conductor del SUV, una mujer de mediana edad, estaba aturdida pero consciente. Los transeúntes ya le estaban ayudando a salir del vehículo. Sin embargo, la patrulla de policía estaba en mucho peor estado. Humo salía de debajo del capó arrugado y Jamal pudo ver llamas comenzando a lamer los bordes del metal en el interior. Desplomado sobre el volante estaba un oficial, un hombre blanco de unos 40 años, su rostro una máscara de sangre de un corte en su frente. La mente de Jamal corrió. Conocía los peligros de acercarse en un vehículo en llamas, pero no podía quedarse de brazos cruzados viendo a un hombre arder hasta morir. La ironía de la situación no se le escapó. Él, un hombre negro del South Side, arriesgando su vida para salvar a un policía blanco, pero en ese momento nada de eso importaba. Solo había un ser humano que necesitaba ayuda desesperadamente. Tomando una respiración profunda, Jamal corrió hacia la puerta del lado del conductor. La manija estaba atascada, deformada por el impacto. Se preparó y tiró con todas sus fuerzas, sintiendo los músculos de su espalda lloviendo por el esfuerzo. Después de lo que pareció una eternidad, la puerta gimió al abrirse. El calor de las crecientes llamas era intenso, cantando el bello de los
Brazos de Jamal mientras se inclinaba hacia el vehículo. El oficial estaba inconsciente, su cuerpo flácido y pesado. Jamal manoseó el cinturón de seguridad, sus dedos resbalaban en el mecanismo resbaladizo por la sangre. Vamos, vamos, murmuró muy consciente del tic-tac del reloj. Finalmente el cinturón se soltó con un clic. Jamal enganchó sus brazos debajo de las axilas del oficial y comenzó a tirar. Era como intentar levantar un saco de cemento húmedo. El peso muerto del oficial combinado con el ángulo incómodo hizo que el progreso fuera agonizantemente lento. Los pulmones de Jamal ardían por el humo maldito que llenaba el interior del auto. Podía oír las llamas cada vez más fuertes. Sentía que el calor se intensificaba con cada segundo que pasaba. Con una última oleada desesperada de fuerza, Jamal logró sacar al oficial del vehículo. Se desplomaron sobre el pavimento mojado justo cuando una llamarada brotó del compartimiento del motor del cruiser. Jamal se quedó allí por un momento, jadeando por aire, su cuerpo temblaba por el esfuerzo y la adrenalina. Luego recordó su entrenamiento de primeros auxilios y rápidamente giró al oficial sobre su costado. Comprobó si respiraba y tenía pulso. Para su inmenso alivio, ambos estaban presentes. Los débiles en la distancia. Jamal podía escuchar la ballena de sirenas que se acercaban. Se quedó con el oficial usando su propia chaqueta para detener el sangrado de la herida en la cabeza. Murmurando palabras de aliento a pesar de que no estaba seguro de que el hombre pudiera escucharlo mientras las ambulancias y los camiones de bomberos chirriaban en la escena bañando la intersección con una luz roja y azul pulsante. Jamal finalmente se permitió procesar lo que había sucedido. Acaba de pasar que había salvado una vida, no solo una vida cualquiera, sino la de un oficial de policía en una ciudad donde las relaciones entre la comunidad negra y las fuerzas del orden a menudo eran tensas. Esto se sintió como algo más que un acto aleatorio de heroísmo, se sintió como un momento que podría resonar mucho más allá de esta esquina de la calle empapada por la lluvia. Jamal no sabía cuán grandes serían las consecuencias de sus acciones o cómo este único acto de coraje pondría en marcha una cadena de eventos que desafiaría todo lo que creía saber sobre sí mismo, su comunidad y el complejo tapiz de las relaciones raciales en Estados Unidos. A la mañana siguiente, Jamal se despertó y encontró que su teléfono zumbaba incesantemente. BL murió y todavía le dolía por los esfuerzos de la noche anterior. Buscó el dispositivo esperando ver una llamada del trabajo pidiéndole que cubriera un turno adicional. En cambio, fue recibido por un aluvión de notificaciones, llamadas perdidas, mensajes de texto y alertas de redes sociales, todo de números y cuentas desconocidos. Jamal, confundido y ligeramente alarmado, se sentó en la cama y comenzó a desplazarse por los mensajes. Sus ojos se abrieron cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Alguien había capturado el rescate del oficial de policía en video, y las imágenes se habían vuelto virales durante la noche. Las estaciones de noticias locales clamaban por entrevistas, las redes sociales estaban en llamas con hashtags como #HeroOfHead y Bridging the Gap, incluso los medios nacionales estaban recogiendo la historia enmarcándola como un poderoso momento de unidad en un momento de tensión racial. Mientras Jamal absorbía la repentina avalancha de atención, su teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número que reconoció, el Departamento de Policía de Chicago. Con una mezcla de inquietud y curiosidad, respondió el señor Carter. Una voz formal en el otro extremo preguntó, «Este es el sargento Williams de CPD, estoy llamando en nombre del superintendente Johnson. Le gustaría reunirse con usted esta tarde si está disponible». La mente de Jamal Reed, el superintendente de policía, quería reunirse con él. Esto no tenía precedentes. Se encontró aceptando la reunión casi en piloto automático, anotando los detalles mientras el sargento se los proporcionaba. Mientras colgaba la mirada de Jamal, se posó en la foto enmarcada. De sus padres, ¿qué pensarían de todo esto? Su padre, que siempre le había enseñado a juzgar a las personas por sus acciones, no por su uniforme o el color de su piel. Su madre, que se había preocupado cada vez que salía de casa por temor a que un encuentro con el oficial equivocado pudiera terminar en tragedia. Los pensamientos de Jamal fueron interrumpidos por un suave golpe en su puerta. La abrió y encontró a la señora Henderson, su anciana vecina, parada allí con lágrimas en los ojos y un plato de galletas Tilworth en sus manos. «Vi lo que hiciste en las noticias, Jamal», dijo con voz temblorosa. «Siempre supe que eras un buen chico, pero esto es algo más. Nos has hecho sentir orgullosos a todos». Mientras la señora Henderson lo envolvía en un fuerte abrazo, Jamal sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Había actuado por instinto, haciendo lo que creía correcto sin pensarlo dos veces, pero ahora, al ver el impacto que sus acciones estaban teniendo en los demás, comenzó a comprender que esto era más que solo que un hombre salvara a otro, era un símbolo, un punto de reunión para una comunidad desesperada.
Por la esperanza y la unidad a lo largo de la mañana, más vecinos se detuvieron, cada uno compartiendo sus propias historias de interacciones con la policía, algunas positivas, muchas negativas. Jamal escuchó impresionado por el complejo tapiz de emociones y experiencias que coloreaban estas relaciones. A medida que se acercaba el momento de su reunión con el superintendente, Jamal se encontró en una encrucijada. Nunca había buscado el centro de atención, nunca se imaginó a sí mismo como una especie de portavoz o símbolo, pero ahora, empujado a este papel inesperado, se dio cuenta de que tenía una oportunidad única y tal vez una responsabilidad de cerrar la brecha entre su comunidad y la fuerza policial que tantos veían con sospecha y miedo. Con una respiración profunda, Jamal salió de su apartamento listo para enfrentar cualquier desafío que se le presentara. No sabía qué quería el superintendente o a dónde lo llevaría este camino, pero estaba decidido a usar este momento para marcar la diferencia. Que siempre había soñado hacer la reunión de Hama con el superintendente Johnson, no fue nada como lo había esperado. En lugar del encuentro formal e intimidante que había anticipado, se encontró sentado frente a un hombre que parecía genuinamente conmovido por sus acciones. Señor Carter, el superintendente comenzó, su voz cálida pero en serio, lo que hiciste anoche es el tipo de cosas que restauran la fe en la humanidad. El oficial Peterson está vivo gracias a ti y todo el departamento estamos profundamente agradecidos. Jamal asintió, todavía algo abrumado por la situación. Acabo de hacer lo que cualquiera haría, dijo suavemente. El superintendente se inclinó hacia adelante, sus ojos eran intensos, pero eso es todo. Señor Carter, no todos habrían hecho lo que usted hizo, especialmente no. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado, especialmente no dado el clima actual entre la policía y la comunidad negra. Hubo un momento de silencio cargado mientras las tensiones tácitas que habían estado latentes durante mucho tiempo entre la policía y el vecindario de Jamal colgaban en el aire. Luego, para sorpresa de Jamal, el superintendente hizo una propuesta inesperada: queremos ofrecerle un trabajo, señor Carter, no como oficial, aunque esa puerta ciertamente está abierta si está interesado, sino como enlace comunitario. Necesitamos a alguien que pueda cerrar la brecha, alguien que comprenda ambos lados. Sus acciones le han dado una plataforma única y creemos que podría marcar una verdadera diferencia. Jamal se sentó atónito. Esto era lo último que esperaba cuando entró. Entré en la oficina con una oferta de trabajo, y no solo cualquier trabajo, sino un puesto que podría abordar los mismos problemas que había anhelado abordar durante años. No sé qué decir. Jamal tartamudeó. Esto es mucho para asimilar. El superintendente asintió con la cabeza comprensivamente. Tómese un tiempo para pensarlo. Hable con su familia, su comunidad, pero sé que hablamos en serio sobre hacer cambios y creemos que podría ser una parte clave de ese proceso. Cuando Jamal salió de la sede de la policía, su mente era un torbellino de pensamientos y emociones conflictivas. Por un lado, esta era una oportunidad increíble, una oportunidad de afectar un cambio real desde dentro del sistema. Podría ser una voz para su comunidad abogando por una mejor capacitación, más responsabilidad y mejores relaciones entre la policía y las personas a las que servían. Pero por otro lado, no podía ignorar la posible reacción negativa. ¿Cómo reaccionarían sus amigos y vecinos? ¿Lo verían como un vendido que le da la espalda a años de ira y desconfianza justificadas? ¿Y qué pasa con la propia fuerza policial? ¿Estarían realmente abiertos al tipo de cambios radicales necesarios, o fue solo un movimiento de relaciones públicas para capitalizar una historia que lo hiciera sentir bien en los próximos días? Jamal lidió con la decisión, habló con sus padres, quienes lo apoyaron con cautela, pero estaban preocupados por la presión que enfrentaría. Se acercó a los líderes de la comunidad, algunos de los cuales vieron el potencial de un cambio positivo. Mientras que otros le advirtieron sobre los peligros de ser cooptado por el sistema. Las redes sociales, que inicialmente lo habían celebrado como un héroe, ahora se convirtieron en un campo de batalla de opiniones conflictivas. Algunos lo elogiaron por considerar el puesto, viéndolo como un paso hacia la reconciliación. Otros lo acusaron de traicionar la causa, de dejar que una buena acción lo cegara ante años de injusticia sistémica. El peso de la decisión cayó sobre Jamal. Apenas dormía y pasaba largas noches caminando de un lado a otro por su pequeño apartamento, tratando de visualizar los resultados potenciales de cada opción. ¿Podría realmente marcar una diferencia desde dentro del sistema, o sería más efectivo al continuar su trabajo de base en la comunidad? Finalmente, después de una semana de introspección y acalorados debates con amigos y mentores, Jamal tomó su decisión de aceptar el puesto, pero por su cuenta. Se reunió nuevamente con el superintendente Johnson, esta vez armado con una lista de condiciones. Quería reuniones regulares en el ayuntamiento entre la policía y los miembros de la comunidad. Exigió aportes sobre los programas de capacitación, especialmente aquellos que tratan sobre el sesgo racial y las técnicas de desescalada. Insistió en la transparencia en las investigaciones de mala conducta de los oficiales. Para sorpresa y alivio de Jamal, el superintendente fue receptivo a sus propuestas.
Pasaron horas negociando los detalles con Jam, luchando por cada concesión que creía necesaria para lograr un cambio real. A medida que se difundían las noticias de la decisión de Jamal, las reacciones fueron tan variadas como había temido. Algunos en su comunidad lo aceptaron y vieron su nuevo rol como una oportunidad para que sus voces se escucharan en los niveles más altos. Otros le dieron la espalda y lo vieron como un traidor que había sido seducido por vacíos promesas dentro del departamento de policía. La respuesta estuvo igualmente dividida. Algunos oficiales acogieron con agrado la iniciativa, ansiosos por una oportunidad de mejorar las relaciones con la comunidad. Otros resentían la presencia de Jamal, viéndolo como un extraño que no entendía las realidades de su trabajo. Jamal sabía que el camino por delante sería difícil. Él estaría caminando por un RPP estricto, tratando de equilibrar las necesidades y expectativas de dos grupos con una larga historia de desconfianza y conflicto, pero mientras se preparaba para su primer día en su nuevo rol, sintió un rayo de esperanza. Se le había dado una oportunidad única de ser un puente para facilitar las conversaciones difíciles que debían suceder. No sería fácil, y sin duda, habría reveses en el camino, pero por primera vez en años Jamal sintió que estaba realmente en el camino de hacer la diferencia que siempre había soñado. Con determinación en su corazón, y el apoyo de aquellos que creían en su visión, dio un paso adelante en su nuevo rol, listo para enfrentar cualquier desafío que se le presentara. Mientras Jamal se acomodaba en su nuevo puesto como enlace, una trama secundaria comenzó a desarrollarse, una que pondría a prueba su determinación y complicaría aún más su ya delicada situación. El oficial James Peterson, el policía que Jamal había salvado del auto en llamas, finalmente estaba lo suficientemente bien como para regresar a sus tareas livianas. Peterson había estado siguiendo la historia de Jamal desde su cama de hospital, observando con una mezcla de gratitud e inquietud cómo el hombre que le salvó la vida se convirtió en un pararrayos para el debate en curso sobre las relaciones entre la policía y la comunidad. Ahora, de regreso en la comisaría, se encontró cara a cara con Jamal por primera vez desde el accidente. Su primer encuentro fue incómodo y lleno de tensión tácita. Peterson luchó por expresar su gratitud, las palabras se le atascaron en la garganta mientras extendía su mano hacia Jamal. «Te debo mi vida», finalmente logró decir, su voz apenas por encima de un susurro. Jamal estrechó la mano del oficial, notando el ligero temblor en el agarre de Peterson. «Me alegro de que estés bien», respondió, buscando en el rostro del otro hombre qué comprensión, aceptación. No estaba seguro. A medida que pasaban los días, Jamal y Peterson se encontraron cruzándose con más frecuencia. Al principio, sus interacciones eran forzadas, limitadas a asentimientos corteses e intercambios breves, pero gradualmente una relación tentativa comenzó a desarrollarse. Peterson resultó que tenía su propia historia complicada con la raza y la policía. Creciendo en un suburbio predominantemente blanco, se había unido a la fuerza con nociones idealistas de servir y proteger, pero años en un trabajo lo habían dejado hastiado. Su visión del mundo moldeada por lo peor de lo que vio en las calles. Una tarde, mientras compartían un café en la sala de descanso del precinto, Peterson le confió a Jamal: «He estado pensando mucho en esa noche». Fijó sus ojos fijos en su taza. «No solo en ti salvándome, sino en toda la forma en que he estado haciendo mi trabajo, las suposiciones que he hecho». Jamal escuchó atentamente mientras Peterson se sinceraba sobre las luchas internas que había estado enfrentando. El oficial habló de los prejuicios inconscientes que estaba comenzando a reconocer en sí mismo. La forma en que ciertas llamadas lo ponían tenso, incluso antes de llegar a la escena. Esta confesión marcó un punto de inflexión en su relación. Jamal vio una oportunidad de generar un cambio a nivel personal para ayudar a un oficial a ver más allá de la placa y el color de piel, hacia la humanidad compartida debajo. Mientras Jamal trabajaba para construir puentes entre la comunidad y la fuerza policial en general, LGE también dedicó tiempo a trabajar con Peterson. A menudo tenían conversaciones incómodas sobre el privilegio racial y las realidades de la vida en diferentes partes de la ciudad. Peterson, por su parte, comenzó a ver su trabajo con nuevos ojos. Comenzó a trabajar como voluntario para programas de extensión comunitaria y se esforzó por conectarse con las personas a las que servía. Más allá de simplemente hacer cumplir la ley, sin embargo, esta floreciente amistad y el cambio de actitud de Peterson no pasaron desapercibidos. Algunos de sus compañeros oficiales vieron su perspectiva en evolución con sospecha y lo acusaron de ablandarse o beber Kool-Aid. Mientras tanto, ciertos miembros de la policía, la comunidad de Jamal, cuestionó su cercanía con Peterson, viéndolo como una traición a su causa. «¿Cómo puedes ser amigo de uno de ellos?», le preguntó un joven a Jamal después de una tensa reunión comunitaria. «¿Has olvidado lo que nos han hecho?». Jamal se encontró atrapado en el medio, luchando por navegar por la compleja red de lealtades y expectativas, mientras creía en el poder de la transformación individual, en la idea de que el cambio podía ocurrir una persona a la vez, pero también entendía el profundo dolor y la desconfianza que alimentaban el escepticismo en ambos lados a medida que se desarrollaba la trama secundaria. Jamal se dio cuenta de que su trabajo no se trataba solo de cambios generales de políticas o programas comunitarios, sino también de estas pequeñas interacciones personales,
El lento y a menudo doloroso proceso de romper barreras y construir entendimiento una conversación a la vez, la creciente amistad entre Jamal y Peterson, se convirtió en un símbolo de esperanza y una fuente de controversia, agregando otra capa de complejidad al papel ya desafiante de Jamal mientras trabajaba para equilibrar estas conexiones personales con su misión más amplia. Jamal se encontró caminando en una línea cada vez más fina entre dos mundos que todavía estaban aprendiendo a coexistir. A medida que las semanas se convertían en meses, la relación de Jamal con el oficial Peterson continuó evolucionando hasta convertirse en un microcosmos de los cambios más grandes que estaba tratando de implementar dentro de la fuerza policial y la comunidad. Sus conversaciones se volvieron más profundas y matizadas, comenzaron a compartir historias personales. Jamal habló de crecer en el lado sur de la conciencia constante de cómo lo percibían los demás, de las charlas que sus padres le habían dado sobre cómo interactuar con la policía. Peterson, a su vez, se abrió sobre sus propios antecedentes, su educación de clase trabajadora, el tío que lo había inspirado a convertirse en policía, y la desilusión gradual que había experimentado en el trabajo. Estos intercambios no siempre fueron fáciles, hubo momentos de tensión, de incomprensión y frustración por ambas partes, pero también hubo crecimiento, una expansión lenta pero constante de la perspectiva que comenzó a influir en la forma en que ambos hombres abordaban su trabajo. Un momento crucial se produjo durante un viaje que Jamal había organizado como parte de su programa de enlace comunitario. Fue emparejado con Peterson para un turno de noche, patrullando algunos de los vecindarios más problemáticos de la ciudad mientras recorrían las calles. Jamal notó la forma en que cambiaba el comportamiento de Peterson al entrar en diferentes áreas. La tensión sutil de sus hombros. El endurecimiento de su agarre en el volante. Háblame. Jamal dijo en voz baja, ¿qué pasa por tu mente ahora mismo? Peterson se quedó en silencio durante un largo momento. Tengo miedo. Admitió que las palabras parecían sorprenderlo incluso a él. Cada vez que doblamos una esquina, me preparo para lo peor y sé que el miedo afecta cómo reacciono. ¿Cómo trato a las personas? Esta confesión condujo a una larga y honesta discusión sobre el miedo. El miedo que sienten los oficiales en el trabajo y el miedo que sienten los miembros de la comunidad, especialmente las personas de color, cuando se enfrentan a la policía. Hablaron de eso, cómo estos temores mutuos se alimentaron entre sí, creando un ciclo de desconfianza y agresión a medida que avanzaba la noche. Respondieron a varias llamadas juntos. Jamal observó cómo Peterson hacía un esfuerzo consciente para abordar cada situación con una mente más abierta, escuchar más y asumir menos. No era perfecto, los viejos hábitos son difíciles de eliminar, pero era un progreso. La experiencia de Ride Along tuvo un efecto profundo en ambos hombres. Para Peterson, fue una oportunidad de ver su trabajo con nuevos ojos para comprender el impacto de sus acciones de una manera nueva. Para Jamal, profundizó su comprensión de los desafíos que enfrentan las oficinas y la complejidad de las relaciones entre la policía y la comunidad. Su creciente amistad no pasó desapercibida. Algunos de los colegas de Peterson comenzaron a mostrar interés en el programa de Jamal, curiosos sobre los cambios que vieron en su compañero oficial. Otros se mantuvieron escépticos, incluso hostiles, viendo las actitudes cambiantes de Peterson como una especie de traición a la comunidad de Jamal. Las reacciones de la comunidad fueron igualmente mixtas. Algunos vieron su amistad con Peterson como un paso positivo, un ejemplo del mundo real de la construcción del puente que Jamal había prometido hacer. Otros lo vieron con sospecha, cuestionando si Jamal estaba siendo cooptado por el sistema que se suponía que debía cambiar. Los padres de Jamal, inicialmente recelosos de su nuevo papel, comenzaron a ver el impacto que estaba teniendo su padre. En particular, encontró esperanza en la amistad entre Jamal y Peterson. Así es como ocurre el cambio, le dijo a Jamal durante una cena familiar, no solo con grandes discursos y nuevas leyes, sino con personas que aprenden a verse como seres humanos. A medida que su relación se profundizaba, Jamal y Peterson comenzaron a colaborar en iniciativas que iban más allá de sus roles oficiales. Comenzaron un programa de tutoría emparejando oficiales con jóvenes de riesgo. En la comunidad organizaron partidos de baloncesto entre policías y miembros de la comunidad, creando espacios para interacciones positivas casuales. Estos esfuerzos no estuvieron exentos de desafíos. Hubo reveses, momentos de frustración cuando parecía que no se estaba logrando ningún progreso, pero también hubo avances, pequeños momentos de conexión y comprensión que les dieron a ambos hombres esperanza para el futuro. A pesar de todo, la amistad de Jamal y Peterson se convirtió en un testimonio del poder del diálogo abierto y la empatía genuina. No siempre fue fácil y no siempre estaban de acuerdo, pero su voluntad de escucharse mutuamente para desafiar sus propias suposiciones y la búsqueda de puntos en común se convirtieron en una inspiración para otros, tanto en la fuerza policial como en la comunidad, mientras navegaban por esta compleja relación. Ambos hombres se encontraron cambiando, creciendo y reimaginando cómo podría ser la verdadera policía comunitaria. Su amistad, que nació de un momento de crisis, se estaba convirtiendo lenta pero seguramente en un catalizador para un cambio más amplio.
6 meses después del mandato de Jamal como enlace comunitario, un incidente crítico lo puso a él y al oficial Peterson en el centro de atención, poniendo a prueba su amistad y el progreso que habían logrado. Comenzó como una parada de tráfico de rutina. El oficial Peterson detuvo a un joven negro por una luz trasera rota. La situación se intensificó rápidamente cuando el hombre, temiendo por su seguridad, se negó a salir de su vehículo. Se llamó a refuerzos y, en cuestión de minutos, la escena se había convertido en un tenso enfrentamiento. Jamal, que estaba cerca para una reunión comunitaria, recibió una llamada urgente del precinto al reconocer el potencial de desastre. Se apresuró a llegar a la escena con el corazón palpitando con una mezcla de miedo y determinación. Cuando llegó, la situación estaba al borde del abismo. Varios coches de policía rodearon el vehículo del joven. Los oficiales con las manos en las armas gritaban órdenes contradictorias. El conductor, visiblemente aterrorizado, tenía las manos en alto pero permaneció en el coche. Las lágrimas corrían por su rostro. Jamal evaluó la escena rápidamente, sus ojos se encontraron con los de Peterson. En ese momento de comunicación silenciosa, ambos entendieron la gravedad de lo que podría pasar a continuación. Respirando profundamente, Jamal dio un paso adelante con las manos levantadas para mostrar que estaba desarmado. «Déjenme hablar con él», llamó a los oficiales a cargo. Hubo un momento de vacilación y luego un asentimiento de aprobación de CT. Lentamente, deliberadamente, Jamal se acercó al auto. «Mi nombre es Jamal Carter», dijo con voz tranquila pero firme. «Estoy aquí para ayudar». «¿Ayuda? ¿Puedes decirme tu nombre?» Marcus vino con la respuesta temblorosa. «Marcus Johnson, por favor, no quiero morir». «No vas a morir, Marcus». Jamal le aseguró que estoy aquí para asegurarme de que todos estén a salvo. ¿Puedes decirme qué pasó cuando Marcus comenzó a hablar contando su miedo y las razones de sus acciones?» Jamal escuchó atentamente, mantuvo nuestra continuidad, asintiendo, entendiendo todo mientras estaba muy consciente de la tensión que irradiaban los oficiales detrás de él. Gradualmente Marcus comenzó a calmarse. Jamal explicó la situación describiendo lo que sucedería a continuación, prometiendo quedarse con él durante todo el proceso. Con gentil persuasión, convenció a Marcus de salir del vehículo. Cuando Marcus salió con las manos todavía levantadas, Jamal miró hacia atrás a los oficiales. Peterson había enfundado su arma y se acercaba lentamente, su lenguaje corporal no amenazante. Siguiendo su ejemplo, varios otros oficiales bajaron sus armas. El arresto procedió sin más incidentes. Cuando Marcus fue colocado en un auto de policía, Jamal prometió hacer un seguimiento para asegurarse de que lo trataran de manera justa. El joven asintió con una mezcla de gratitud y miedo persistente en sus ojos. Después, mientras la adrenalina disminuía, Jamal y Peterson encontraron un momento de tranquilidad en medio del caos. «Gracias», dijo Peterson suavemente. «Si no hubieras aparecido». Jamal asintió, entendiendo las implicaciones tácitas. «Hicimos esto juntos», él respondió. «Tu respuesta respaldándome de esa manera hizo toda la diferencia». Mientras estaban allí, las luces intermitentes de los autos de policía iluminando sus rostros, ambos hombres se dieron cuenta de que este incidente tendría consecuencias de largo alcance. Sería examinado, analizado, presentado como un ejemplo de lo que podría salir bien o mal en las interacciones comunitarias de la policía. Para Jamal y Peterson, fue una reivindicación de sus esfuerzos, una aplicación en el mundo real del entendimiento que habían construido, pero también fue un duro recordatorio de cuánto trabajo aún quedaba por hacer. Con qué facilidad las cosas podrían haber sido diferentes cuando las camionetas de noticias comenzaron a llegar a la escena. Jamal y Peterson intercambiaron una mirada de resolución compartida. Sabían que lo que vendría después sería crucial no solo para ellos, sino para el futuro de las relaciones comunitarias de la policía en su ciudad. El verdadero desafío recién comenzaba. En los días posteriores al incidente de la parada de tráfico, Jamal y el oficial Peterson se encontraron en el centro de una tormenta mediática. La historia se había vuelto viral, con imágenes de video de las intervenciones de Jamal difundiéndose rápidamente en las plataformas de redes sociales. Los medios de comunicación clamaban por entrevistas. Los expertos debatían las implicaciones y tanto el departamento de policía como los líderes comunitarios se apresuraban a controlar la narrativa. Jamal y Peterson sabían que tenían una oportunidad y una responsabilidad únicas de dar forma a la conversación. Decidieron enfrentar al público juntos para usar su experiencia como catalizador para un cambio más amplio. Su primera conferencia de prensa conjunta fue un asunto tenso mientras estaban uno al lado del otro en el podio. Jamal podía sentir el peso de las expectativas de ambos lados. La sala estaba repleta de periodistas, activistas comunitarios y policías. Los representantes de cada grupo observaron a la pareja improbable con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Jamal habló primero, su voz firme a pesar de sus nervios. «Lo que sucedió esa noche no fue un milagro», comenzó, «fue el resultado de meses de trabajo duro, de conversaciones difíciles, de una voluntad de ambos lados de escuchar y cambiar. El oficial Peterson y yo estamos aquí hoy, no como símbolos, sino como prueba de que es posible el entendimiento y la cooperación entre la policía y la comunidad.
Peterson dio un paso al frente con su confianza habitual atemperada por la humildad. Hace 6 meses, no habría manejado esa situación de la manera en que lo hice. Admitió que trabajar con Jamal, conocer la comunidad a la que sirvo ha cambiado mi forma de abordar mi trabajo. Mientras respondían preguntas de la prensa, Jamal y Peterson presentaron un frente unido, hablaron con franqueza sobre los desafíos que habían enfrentado, los conceptos erróneos que habían tenido que superar en ambos lados, describieron su visión de un nuevo modelo de policía comunitaria, uno basado en el respeto mutuo y el diálogo abierto. Sin embargo, no todos estaban convencidos. Cuando la conferencia de prensa terminó, un activista local se puso de pie. La ira era evidente en su voz. ¿Cómo pueden quedarse ahí y hablar de progreso?, exigió. Un incidente no borra años de abuso y desconfianza. ¿Cómo sabemos que esto no es solo un truco de relaciones públicas? La sala quedó en silencio, todas las miradas estaban puestas en Jamal y Peterson. Era un momento crítico, uno que fácilmente podría descarrilar todo por lo que habían trabajado. Jamal respiró profundamente y dio un paso adelante. Tienes razón, dijo con voz tranquila pero firme, un incidente no borra el pasado. No estamos aquí para afirmar que todos los problemas están resueltos, estamos aquí para demostrar que ese cambio es posible, que está sucediendo de manera lenta pero segura, pero necesitamos la participación de todos para que funcione. Peterson asintió y agregó, no estamos pidiendo una confianza ciega, estamos pidiendo una oportunidad para demostrar a través de acciones consistentes y transparencia que estamos comprometidos a hacerlo mejor. Su respuesta pareció resonar en muchos en la sala, pero Jamal sabía que las palabras por sí solas no serían suficientes. En las semanas siguientes, él y Pet se lanzaron a la acción, trabajando incansablemente para implementar cambios tangibles reales. Expandieron el programa Ride All Along, alentando a más oficiales a pasar tiempo en las comunidades a las que servían fuera de patrullas regulares. Organizaron reuniones en el ayuntamiento creando espacios para conversaciones honestas y a menudo incómodas entre la policía y los miembros de la comunidad. Jamal presionó para que se hicieran cambios en los protocolos de entrenamiento policial, abogando por un mayor enfoque en las técnicas de desescalada y la sensibilidad cultural. Peterson aprovechó su influencia dentro de la fuerza y trabajó para ganarse la confianza de sus compañeros oficiales, liderando con el ejemplo y desafiando actitudes arraigadas. Sus esfuerzos comenzaron a dar frutos de manera lenta, pero constante. Los incidentes de mala conducta policial disminuyeron. Se informó que los miembros de la comunidad se sentían más cómodos al acercarse a los oficiales, mientras que los oficiales se encontraron mejor equipados para manejar situaciones tensas sin recurrir a la fuerza. Pero el camino a seguir no fue fácil. Hubo reveses, casos de fuerza excesiva que amenazaron con deshacer su progreso, miembros de la comunidad que permanecieron desconfiados, oficiales que se resistieron a los cambios. Cada incidente fue un duro recordatorio de lo frágil que era su progreso, con qué facilidad podían resurgir viejas tensiones. Oficina. Un momento particularmente desafiante se produjo cuando un oficial involucrado en su programa fue acusado de perfil racial. El incidente amenazó con socavar todo por lo que Jamal y Peterson habían trabajado. En lugar de ponerse a la defensiva o tratar de barrerlo bajo la alfombra, lo abordaron de frente, lo presionaron para una investigación transparente, se aseguró de que los representantes de la comunidad estuvieran involucrados en el proceso y usaron el incidente como un momento de enseñanza dentro de la fuerza. Fue un periodo difícil, pero su compromiso con la rendición de cuentas en última instancia fortaleció su credibilidad durante todo el proceso. La amistad de Jamal y Peterson se profundizó. Se convirtieron en el sistema de apoyo mutuo, ofreciendo aliento durante los tiempos difíciles y celebrando pequeñas victorias juntos. Su vínculo, forjado en el crisol del escrutinio público y el propósito compartido, se convirtió en un poderoso símbolo de lo que era posible cuando personas de diferentes mundos se unían con mentes abiertas y corazones dispuestos. A medida que pasaban los meses, su trabajo comenzó a atraer atención más allá de su ciudad. Otros departamentos de policía se acercaron interesados en implementar programas similares. Los líderes comunitarios de todo el país buscaron el consejo de Jamal para construir mejores relaciones con la policía local, pero ambos hombres se mantuvieron firmes, muy conscientes de cuánto trabajo aún les quedaba por delante. Sabían que un cambio verdadero y duradero llevaría años, quizás generaciones, pero cuando miraron hacia atrás y vieron lo lejos que habían llegado, desde un encuentro casual en un auto en llamas hasta una asociación que estaba remodelando su comunidad, sintieron una sensación de optimismo cauteloso. El camino por delante era largo e incierto, pero Jamal y Peterson se comprometieron a caminarlo juntos, paso a paso. Un año después de su asociación, Jamal y el oficial Peterson enfrentaron un momento crucial que redefiniría su misión e impulsaría su trabajo en una dirección inesperada. Comenzó con una serie de reuniones en el ayuntamiento que Jamal y Peterson habían organizado en toda la ciudad. Estas reuniones, diseñadas para fomentar el diálogo abierto entre la policía y los miembros de la comunidad, habían tenido un gran éxito,
pero cuando se sentaron en su 10ª reunión, ambos hombres sintieron una creciente sensación de frustración. Los mismos problemas seguían surgiendo. Preocupaciones por la vigilancia excesiva en los barrios de minorías. Quejas por la falta de oportunidades económicas. Temores por la participación de pandillas juveniles. Estaba claro que, si bien sus esfuerzos habían mejorado las relaciones entre la policía y la comunidad, solo estaban arañando la superficie de problemas sistémicos más profundos. Después de la reunión, Peterson se volvió hacia Jamal con una expresión pensativa. Ya sabes, dijo lentamente, estoy empezando a pensar que estamos tratando los síntomas, no la enfermedad. Jamal asintió con la cabeza. Una chispa de emoción en sus ojos. He estado sintiendo lo mismo. Estamos progresando, pero no es suficiente. Peterson terminó. Necesitamos pensar en grande. En las próximas semanas, Jamal y Peterson participaron en intensas discusiones, sesiones de lluvia de ideas que a menudo se extendían hasta altas horas de la noche. Se acercaron a líderes comunitarios, trabajadores sociales, educadores y colegas oficiales en busca de aportes e ideas. Lo que surgió fue una nueva visión audaz, un enfoque integral basado en la comunidad para la seguridad pública que iba mucho más allá de la vigilancia tradicional. Propusieron la creación de un grupo de trabajo que reuniría a las fuerzas del orden y los servicios sociales, educación y organizaciones comunitarias para abordar las causas fundamentales del crimen y el malestar social. Su plan incluía iniciativas para programas de tutoría para jóvenes, capacitación y colocación laboral, servicios de apoyo a la salud mental y proyectos de desarrollo comunitario. La policía desempeñaría un papel crucial, pero como parte de un ecosistema más amplio de apoyo e intervención. Cuando presentaron su propuesta al superintendente de policía y al consejo municipal, la respuesta fue mixta. Algunos estaban intrigados por el enfoque innovador mientras que otros se resistieron al alcance y el costo potencial de un programa de este tipo. Jamal y Peterson sabían que estaban tomando un riesgo. Esta nueva dirección requeriría que salieran de sus zonas de confort para desafiar los sistemas y mentalidades arraigados, pero cuando se miraron vieron la misma determinación reflejada en los ojos del otro. Ya no se trataba solo de mejorar las relaciones entre la policía y la comunidad, se trataba de reimaginar la seguridad pública y el bienestar de la comunidad desde cero. Cuando salieron de la reunión inseguros de lo que les esperaba pero comprometidos con su visión, ambos sintieron un renovado sentido de propósito. Ya no eran solo un policía y un enlace comunitario, se estaban convirtiendo en arquitectos del cambio, embarcándose en un viaje que pondría a prueba su determinación, desafiaría sus suposiciones y potencialmente transformaría su ciudad. Mientras Jamal y Peterson se lanzaban a su nuevo y ambicioso proyecto, ambos hombres se encontraron atravesando profundas transformaciones personales. Para Jamal, el viaje lo había llevado mucho más allá de lo que había imaginado cuando sacó por primera vez al oficial Peterson de ese auto en llamas. Había pasado de ser un guardia de seguridad desilusionado a una figura clave en la remodelación del enfoque de su ciudad hacia la seguridad pública. El peso de esta responsabilidad a menudo era abrumador, pero también lo llenaba de un sentido de propósito que nunca había sentido. Conocido antes, una noche, mientras miraba propuestas de presupuesto y esquemas de programas, Jamal vio su reflejo en la ventana de su apartamento. Apenas reconoció al hombre que lo miraba, confiado, decidido, muy lejos del joven frustrado que una vez se había sentido atrapado por las circunstancias. Recordó las conversaciones que había tenido con sus padres durante el año pasado. Su padre, una vez escéptico de la decisión de Jamal de trabajar con la policía, ahora hablaba con orgullo sobre los logros de su hijo. Su madre, aunque todavía estaba preocupada por las presiones que enfrentaba Jamal, le había dicho con lágrimas en los ojos: estás haciendo lo que siempre esperamos que hagas, haciendo una verdadera diferencia. Peterson también había experimentado una evolución notable. El policía, una vez hastiado, se había convertido en un defensor apasionado de la policía orientada a la comunidad y la justicia social. Sus compañeros oficiales, que inicialmente habían visto su amistad con Jamal con sospecha, ahora lo veían como un líder e innovador. Una tarde, mientras caminaban por el vecindario donde se habían conocido por primera vez en circunstancias tan dramáticas, Peterson se volvió hacia Jamal con una sonrisa de regla. «Sabes», dijo, «solía pensar que sabía lo que significaba proteger y servir. Ahora me doy cuenta de que no tenía ni idea». Jamal asintió con la cabeza, entendiendo la profundidad de lo que su amigo estaba expresando. «Ambos aprendimos», él respondió. Todos los días, su asociación forjada en un momento de crisis se había profundizado en una profunda amistad y una poderosa alianza para el cambio. Se desafiaron mutuamente, se apoyaron mutuamente y se empujaron mutuamente para crecer de maneras que ninguno había anticipado, pero su viaje también tuvo un costo. Ambos hombres se enfrentaron a la reacción de aquellos que se resistían al cambio. Jamal había perdido amigos que lo acusaron de venderse, mientras que Peterson había sido condenado al ostracismo por algunos de sus colegas más tradicionales.
El estrés de su trabajo afectó sus vidas personales y llevó a perder eventos familiares y relaciones tensas, pero a pesar de estos desafíos, ninguno de los dos se arrepintió del camino que habían elegido. Vieron el impacto de su trabajo en las pequeñas interacciones diarias entre la policía y los miembros de la comunidad. Lo vieron en los jóvenes que participaban en sus programas de tutoría, en la disminución de la tensión en las reuniones comunitarias de COM, en el cambio gradual pero inconfundible en la atmósfera de la ciudad mientras estaban juntos mirando el vecindario que estaban trabajando para transformar. Jamal y Peterson reflexionaron sobre lo lejos que habían llegado y un largo camino por delante. Ya no eran solo individuos que intentaban marcar una diferencia, se habían convertido en símbolos de lo que era posible cuando las personas se unían para superar las divisiones y trabajar juntas para cambiar. Su crecimiento, tanto personal como profesional, fue un testimonio del poder de las mentes abiertas, los corazones valientes y el compromiso inquebrantable con una visión compartida al enfrentar el futuro y los desafíos que traería. Ambos hombres sintieron un profundo sentido de gratitud por la improbable amistad que había cambiado no solo sus vidas sino la vida de toda su comunidad. Cuando el sol se puso sobre Chicago y proyectó un cálido resplandor sobre el horizonte de la ciudad, Jamal y el oficial Peterson estaban uno al lado del otro en el balcón del nuevo centro comunitario. Habían ayudado a establecer el edificio, que alguna vez fue un almacén abandonado, ahora está lleno de actividades, programas para jóvenes, clases de capacitación laboral, servicios de asesoramiento y reuniones comunitarias, todo bajo un mismo techo. Este centro era la encarnación física de su visión, un testimonio de lo que se podía lograr cuando una comunidad se unía con un propósito compartido. No había sido un viaje fácil, había habido reveses, resistencia y momentos de duda, pero mientras observaban a personas de todas las edades y orígenes entrar y salir del edificio, se involucraron en el trabajo de construir un futuro mejor. Ambos hombres sintieron una profunda sensación de logro. Ya sabes, dijo Jamal rompiendo el cómodo silencio cuando te saqué de ese auto. Nunca imaginé que terminaríamos aquí. Peterson se rió entre dientes sacudiendo la cabeza. La vida tiene una forma divertida de funcionar a veces, respondió. Un momento puede cambiarlo todo. Mientras reflexionaban sobre su viaje, el tema que había impulsado su trabajo se volvió clarísimo: el poder de la conexión humana para superar barreras y crear un cambio duradero. Su historia fue una prueba de que cuando las personas estaban dispuestas a escuchar, a desafiar sus propias suposiciones y a trabajar juntos a pesar de sus diferencias, la transformación era posible. El trabajo estaba lejos de terminar, siempre habría nuevos desafíos que enfrentar, nuevos puentes que construir, pero cuando Jamal y Peterson miraron su ciudad, supieron que habían sentado las bases para un futuro mejor, una relación, una conversación a la vez. Mientras los últimos rayos de sol se desvanecían, Jamal se volvió hacia Peterson con una sonrisa. ¿Listo para lo que viniera después?, preguntó. Peterson asintió con la cabeza, sus ojos llenos de determinación. Todo el camino, respondió. Mientras estemos juntos en esto, compartieron un firme apretón de manos, un gesto que había llegado a simbolizar mucho más que un simple saludo. Fue una renovación de su compromiso, una promesa de continuar el trabajo que habían comenzado. Mientras caminaban de regreso al centro comunitario, recibidos por los sonidos de las risas, las discusiones serias y el bullicio de la actividad positiva, ambos hombres sintieron un renovado sentido de propósito. Su viaje les había demostrado que el cambio era posible, que las divisiones que parecían insuperables se podían superar con empatía, comprensión y esfuerzo constante. La historia de Jamal Carter y el oficial James Peterson, desde un encuentro casual en un auto en llamas hasta una asociación que transformó una ciudad, se contaría durante años y serviría como inspiración, un recordatorio de que incluso en los momentos más difíciles, las personas tienen el poder de marcar una diferencia. Cuando se unieron a un grupo de jóvenes ansiosos por compartir sus ideas para el movimiento de mejora de la comunidad, Jamal y Peterson intercambiaron una mirada cómplice. Ya no eran solo un exguardia de seguridad y un oficial de policía, eran arquitectos del cambio, constructores de puentes y prueba viviente de que cuando las personas se unen con Open Hearts and Minds, todo es posible. Su trabajo continuaría, su impacto se extendería de maneras que tal vez nunca conozcan por completo, pero en ese momento, rodeados por la comunidad que habían ayudado a transformar, Jamal y Peterson sabían una cosa con certeza: esto era solo el comienzo.